respecto del Día de la Dona Treballadora. Les companyes que havien de venir avui estan a Barcelona preparant els cartells per la manifestació del 8 de març. Però no està gens malament de que els homes com jo, que reivindiquem la lluita feminista i el dret de les nostres germanes i companyes de lluita, hi som aquí. Perquè el patriarcat només el podrem derrotar entre tots. En el caso nuestro de Argentina, allí hay un movimiento muy fuerte en el que nosotros colaboramos y participamos, que es la nueva masculinidad. Un proceso de deconstrucción social y psicológica de la herencia patriarcal que el capitalismo impone a toda la sociedad, pero también a los hombres. No habrá triunfo sobre el patriarcado si no lo derrotamos entre todos. Es imposible. Por eso es indispensable que los varones participemos en esta lucha, respetando el movimiento feminista, pero sobre todo enfrentando al patriarcado, como hacemos en los sindicatos, reivindicando la misma cualificación y el mismo salario para todos, porque el salario de las mujeres continúa estando por debajo de los hombres. Y eso no solamente es una vergüenza, sino que es limitarle a la mujer y continuar hundiéndola en la miseria feminizada. Y yo, como trabajador y como ex delegado sindical, siempre considero que eso es inaceptable. Estoy hablando en nombre propio, ahora leeré la manifestación, la declaración. Yo siempre pongo un ejemplo, porque hay madres de Plaza de Mayo y no padres de Plaza de Mayo. Porque son las mujeres las que siempre están en la vanguardia. Y si la dictadura argentina fue derrotada, fue por las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Ahora paso a leer una declaración que compartiré con las hermanas y los hermanos de Bolivia. 8 de marzo de 2023, el Día de la Mujer Trabajadora. Recordemos a Juana Zurduy, generala del Ejército Libertador de Bolivia y Argentina. Juana Zurduy, forma correcta de su apellido en euskera o vasco, era chola, hija de una originaria quechua de Bolivia y un vasco. Nació en Toroja, Potosí, Bolivia, el 12 de julio de 1780. Participó como guerrillera en la lucha para expulsar a los colonialistas españoles. Organizó un grupo de 200 mujeres originarias, criollas, negras y mestizas, que lograron derrotar en muchas batallas a los realistas. Ellas eran apoyadas por miles y miles de criollos y indígenas, pobladores de toda la zona. Su marido y sus 5 hijos murieron en combate. Su liderazgo, ganado en el campo de batalla, donde ganó su fama de temeraria y despiadada con el enemigo, adoptó el rito de orden de San Martín, a degüello. Por eso, nosotros reivindicamos el papel de las mujeres en la independencia de todos los países de América Latina, que siempre han sido ocultadas, como la mujer de Tupac Amaru hasta las madres de Plaza de Mayo. Esta es nuestra reivindicación del Día de la Mujer Trabajadora y Luchadora. Muchas gracias.